Bueno, estamos trabajando ecuaciones diferenciales de variables separables, ya estamos en transformables a variables separables, estamos en el caso de ecuaciones de la forma de y(x) igual a un cociente de expresión, bueno, igual a algo que contenga una expresión lineal. Y el último ejemplo que hicimos es donde la expresión lineal aparece dos veces, una con un múltiplo, ¿sí? La característica acá es que la combinación x y y son múltiplos, ¿no? Ahora más tarde, hoy vamos a finalizar en el caso donde no son múltiplos. Esas serían transformables homogéneas. Bueno, ahí vamos. Entonces, hoy vamos a trabajar transformables a variables separables por homogéneas. Vamos a trabajar ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Sí? Y para poder definir ecuación diferencial homogénea, toca primero definir función homogénea. Funciones homogéneas se pueden definir en R, R2, R3, bueno, en Rn. Nosotros queremos trabajar la en R2. La voy a definir exclusivamente para R2. Entonces, función homogénea. Bueno, vamos a decir que una función de dos variables, llamémosla f, es homogénea si se cumple lo siguiente. F de xt, yt es igual a f de xy multiplicado por t a la n. ¿Sí? ¿Quién es t? Pues t es un parámetro. Y n es un número real. ¿Sí? Ese número real n, en el caso de existir, se llama el grado. Entonces, toda función que cumpla con esta característica, vamos a decir que es homogénea. ¿Cuál es la dinámica en sí? La dinámica es usted tiene la función para determinar si es homogénea. Donde está la x, escriba xt, donde está la y, escriba yt. Y luego trate de factorizar la t. Trate de sacarla de la función. A veces cuando usted trate de sacarla, pues se le entrega un exponente. Ese exponente es el grado. ¿Sí? Entonces las funciones que cumplan con las características se van a decir que es homogénea. Vamos a hacer algunos ejemplos de funciones homogéneas y otros que no sean homogéneas. Entonces, por ejemplo, podríamos considerar primero, vamos a empezar con el caso más fácil de todos, función constante. ¿Sí? Las funciones constantes son homogéneas. Son homogéneas y son homogéneas de grado 0. Entonces acá para probar que es homogénea, pues donde esté la x, escriba xt, donde esté la y, escriba yt. ¿Sí? El problema es que la función constante pues no depende ni de x ni de y, ¿no? Usted puede colocar cualquier cosa y sigue siendo, en este caso, k. En este caso podríamos decir que sí pudimos sacar la t. No la vemos porque sacamos un t a la 0. ¿Sí? Entonces, las funciones constantes son homogéneas de grado 0. Fácil. Digamos con los ejemplos fáciles. Segundo, supongamos que tenemos una función de la forma simplemente x a la n. También me la sé con y. Solo depende en realidad de una variable. Y la variable está elevada a un exponente, a n. Entonces, esa función también es homogénea y el grado sería n.
¿Sí? Se puede hacer la prueba aquí rápidamente. No se demora nada. Entonces, donde está la X, TX. Objetivo, poder sacar la T. Aquí tocaría distribuir. Nos quedaría T a la N, X a la N. Y el X a la N es nuestra función. Ya nos quedó T a la N por nuestra función sin la T. ¿Sí? Ahí está la prueba. Entonces, si en vez de una X utilizo la Y, también va a ser homogénea. Entonces, las funciones potencias, digamos, serían funciones homogéneas. Otro ejemplito. Lo mismo le nombra la función h. Y podríamos considerar, por ejemplo, x al cuadrado por y al cubo. ¿Sí? Esa función también es homogénea. De x al cuadrado saldría un t al cuadrado. Y por la parte de y al cubo, saldría un t al cubo. Es decir, que en total va a salir un t a la 5. O sea que esta es homogénea de grado 5. De grado 5. Hagamos la prueba rápidamente. De x al cuadrado de y al cubo. ¿Sí? Podemos distribuir, entonces nos quedaría t al cuadrado x al cuadrado, t al cubo, y al cubo. Podemos agrupar la t, nos quedaría en t a la 5. X al cuadrado, y al cubo. Y esta partecita es la función h. ¿Sí? Entonces, homogénea de grado 5. Bueno, esto está muy sencillo. Vamos a poner ya un ejemplito, bueno, un ejemplito más complicado. Por ejemplo, x al cuadrado más x que multiplica a x más y. Pero no me sirve el x más y para el ejemplo. Bueno, podría escribir un x al cuadrado más y al cuadrado. Esta función es homogénea. Es homogénea de grados. ¿Sí? Y hagamos la prueba. Entonces vamos a ver que en realidad podemos sacar un t al cuadrado de esa expresión. Entonces, donde está la x, tx o xt, como la quieran escribir, y el ty. Entonces, x al cuadrado, tx al cuadrado, más x, tx, que multiplica a la raíz de tx al cuadrado, más ty al cuadrado. ¿Sí? De la primera parte, pues sabemos que esta función solita del x al cuadrado es homogénea de grado 2. O sea que ahí podemos sacar un t al cuadrado. Se puede escribir t al cuadrado, x al cuadrado. De la otra, bueno, aquí está el tx, pero este señor no puede hacer nada hasta que de aquí nos saquemos una t. Aquí podemos distribuir y nos quedaría un t al cuadrado. ¿Sí? Entonces de tx al cuadrado, pues sale un t al cuadrado. Más, voy a factorizar de una vez. Y de la y también. Entonces, se puede escribir de esta forma. ¿Sí? A veces las raíces la raíz de un producto se puede separar, ¿no? A veces. Voy a escribir aquí la propiedad. La raíz de A por B a veces es igual a la raíz de A por la raíz de B. ¿Sí? No siempre, pero a veces sí. Es algo que uno debe saber que en las matemáticas las igualdades no son tan iguales, ¿no? Por lo general solo funcionan para un lado muy bien. Aquí esta igualdad funciona muy bien de derecha a izquierda. De derecha a izquierda siempre se cumple. ¿Sí? La matemática apoya bastante la unión. Estos términos están separados y lo estamos uniendo en una sola raíz. ¿Sí?
Pero para el otro lado no siempre se cumple. O sea, para este lado siempre es verdad, pero para el otro no siempre es verdad. ¿Sí? Que existan juntos no quieren decir que existan separados. Entonces, un ejemplo, ¿por qué no considera I, B negativos? Separados no existen, pero juntos, los negativos, el producto daría positivo, por lo tanto, la raíz existe. ¿Sí? Entonces, a menos que usted esté seguro que este señor tiene sentido, es decir, que es positivo, y que es positivo, ahí sí usted los podría separar. De resto, no. Entonces, tenga presente eso, ¿no? En las matemáticas, en las igualdades, se cumple términos separados, se pueden unir, pero términos unidos no siempre se pueden separar. Aquí estamos de buenas que estos términos se dejan separar. Y podremos escribir raíz de t al cuadrado por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, ¿por qué se dejan separar? Pues este señor no es negativo. Y esta es una suma de cuadrados. Tampoco es negativo. ¿Sí? Además, no tanto porque sean suma de cuadrados, sino porque desde el inicio ya estaban. Y si ya estaban desde el inicio, pues se supone que existe. Entonces, por eso esta parte se deja separar. Bueno, y aquí toca aplicar otra propiedad. Raíz de t al cuadrado. ¿Eso a qué es igual? Pregunto. A más o menos t, ¿no? Muy bien. Valor absoluto de t. Más o menos t. Entonces aquí vamos a aplicar otra propiedad. Si usted tiene a al cuadrado y ese señor le saca raíz, esto es más o menos a o valor absoluto de a. ¿Sí? Si estuviese al contrario, bueno, al contrario también diríamos lo mismo. No hay ningún problema. ¿Sí? Voy a escribir aquí un momentico valor absoluto de a. Entonces, ¿cuál es la diferencia en sí de ambos? Bueno, que aquí nos están dando primero la raíz de a. Para que esto, señor, tenga sentido, pues se debe suponer que es positivo. Por lo tanto, el valor absoluto de a es a. Entonces, aquí no es necesario escribirle las barras. Esto simplemente es a. Y en este caso, podríamos decir que la raíz con el cuadrado se cancelan. Pero en el primer caso, no podríamos decir que la raíz con el cuadrado se cancelan. Porque, ¿qué tal a fuese negativo? Y si usted cancela, quedaría un número negativo. Por ejemplo, usted tuviera raíz de menos 3 al cuadrado. Si usted cancela la raíz con el cuadrado, le quedaría menos 3. Y esa no es la respuesta. Menos 3 al cuadrado, 9. Raíz positiva de 9, 3. La respuesta era 3. Que es el valor absoluto de menos 3. ¿Sí? Cositas para tener en cuenta. Entonces aquí no podemos cancelar la raíz con el cuadrado así como así. O lo podríamos cambiar por valor absoluto. Entonces por el momento nos va quedando t al cuadrado, x al cuadrado, más t. Voy a colocar aquí el lado valor absoluto de t. X, raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, aquí deberíamos tener un t al cuadrado para que con este t al cuadrado se dejen factorizar. El problema son las barras. Pero como no nos dicen nada del parámetro, pues usted le puede colocar condiciones al parámetro. ¿Sí? Entonces, tomemos t mayor o igual a 0. Y en ese caso, el valor absoluto de t es igual a t. Y con eso eliminamos las barras. Se nos quedaría t al cuadrado y ahora sí podemos factorizar el t al cuadrado. Y con eso sale de la expresión la letra t. Y adentro nos queda la función tal como está al inicio, sin ninguna t. ¿Sí? Entonces ya acabamos de probar que efectivamente sí es homogénea de grado 2. Bueno, el cuento de la t en realidad uno muy rara vez lo utiliza. Nosotros lo que vamos a ver es propiedades de las funciones homogéneas. El t por lo general se utiliza es para funciones exponenciales, trigonométricas y logarítmicas, las cuales muy rara vez son homogéneas.
Para que esas funciones sean homogéneas, necesitaríamos que fueran de grado cero. Y para que de grado cero, quiere decir que la t desaparezca. Y para que desaparezca dentro de una función exponencial logarítmica o trigonométrica, debería haber un cociente. Entonces, vamos a colocar aquí un ejemplo sencillo. Podríamos tener la expresión logaritmo de 2x menos logaritmo de y sobre x al cuadrado. ¿Sí? Los logaritmos rara vez son homogéneos. ¿Sí? Esta función solita no es homogénea. Usted le coloca una t, no hay forma de que salga. Esta función solita no es homogénea. No hay forma de que salga la t. Pero entre las dos unidas hacen la diferencia. Entonces, bueno, vamos a agregarle la t. Nos quedaría logaritmo de 2tx menos logaritmo de ty. Y abajo, bueno, abajo sí es sencillo. Abajo de una vez esto nos queda t al cuadrado x al cuadrado. Abajo no hay problema. Ahí está la t. Entonces, esa t al cuadrado está esperando que arriba se pueda factorizar la t o pase algo. Bueno, les repito, ¿no? No hay forma de sacar la t. Pero podemos aplicar propiedades de logaritmo, ¿no? Aquí podemos aplicar la propiedad que dice que el logaritmo de la resta, bueno, la resta de logaritmos que diga, es igual al logaritmo del cociente. ¿Sí? A veces, ¿no? Bueno, esta igualdad se cumple muy bien de términos separados a términos juntos. De juntos a separados, no siempre. ¿Sí? A menos que usted esté seguro que los logaritmos por aparte existan. ¿Sí? Entonces, aquí podemos agrupar. Podemos aplicar la propiedad. Esto es logaritmo de 2tx sobre ty. Y ahora sí, como hay un cociente y aparece t con t, se cancela. Pues ese logaritmo sí pudo ser homogéneo porque había un cociente donde se canceló. Entonces podríamos decir que arriba apareció un t a la 0. ¿Sí? Y nos podemos devolver, ¿no? Están juntos, pero los podemos separar. ¿Por qué se pueden separar en este caso? Porque desde el inicio del ejercicio ya venían separados. O sea, desde el inicio, pues se supone que existe. ¿Sí? Y ese t al cuadrado que está abajo, pues lo quiero escribir por aquí afuera. ¿Sí? Como un t a la algo. Entonces esto sería un t a la menos 2. Entonces, efectivamente es homogénea de grado menos 2. ¿Sí? El grado es importante. El grado nos va a servir ahorita para las ecuaciones. Bueno. Una que no sea homogénea, eso también es muy fácil de hacer funciones no homogéneas. ¿Qué número íbamos? Ya perdí la numeración. 4, 5 y 6. Bueno, una no homogénea. Voy a colocar algo sencillo. No tiene que ser tan elaborado. No, x con x. Pongámosle una y para que queden las dos variables. Algo así. Esta no es homogénea, ¿no? ¿Sí? Si usted le coloca la t en la primera parte, de una vez, eso quedaría un t al cubo, ¿no? T al cubo que multiplica a 3x al cubo. Y con el y al cuadrado, pues saldría un t al cuadrado y multiplica a y al cuadrado. Ahora, factorizar la t se puede, pero no saldría completa.
puede factorizar un t al cuadrado, por ejemplo. Pero entonces nos quedaría t, bueno, vamos a escribir primero el número entonces. 3tx al cubo menos y al cuadrado. Y entonces no puedo salir la t por completo. Quedó este término. No es homogéneo. Entonces acá el problema es que las funciones no tenían el mismo grado, ¿no? Una era x al cubo, que es una función de grado 3, la otra es y al cuadrado, que es de grado 2. Ese grado es el mismo de las homogéneas, ¿no? Esta es una función, este señor solito es una función homogénea de grado 3, en cambio esta es una de grado 2. De aquí solo vamos a sacar un t al cubo, de aquí solo un t al cuadrado, imposible sacar lo mismo de ambas. Entonces no es homogénea. ¿Sí? También podríamos colocar simplemente una trigonométrica, seno de x por y. ¿Cómo sacar t dentro de una trigonométrica? No se puede, a menos que sea seno de x sobre y, donde la t se elimina, quedaría de grado 0. Bueno, estas son las funciones homogéneas. Entonces, para verificar que una función es homogénea, por lo general lo que uno hace es trabajar el álgebra. El álgebra de las funciones homogéneas es muy bueno. Uno en los cálculos, cuando define algo en una función, uno lo que hace es analizarle el álgebra de una vez. Entre más álgebra cumpla, se puede hacer cosas más fáciles. Y aquí el álgebra es muy buena. Entonces, para esto vamos a mirar el álgebra. Álgebra de las funciones homogéneas. Entonces, con esto es más fácil identificar si la función es homogénea. Entonces, partamos de dos funciones homogéneas. Entonces, sean f y g homogéneas de grado m y n, respectivamente. Entonces, bueno, hablemos de la operación suma. ¿Cómo es el álgebra de la suma? Si sumo funciones homogéneas, ¿será homogénea? ¿Sí? Ah, mire, aquí tenemos un ejemplo de la suma. Bueno, cuando digo suma, en la suma entra la resta, ¿no? Esta no era homogénea. Entonces, ¿qué lo dañó? El grado de las funciones. ¿Qué necesito para que la suma de homogéneas sean homogéneas? ¿El grado sea el mismo? Que sean del mismo grado. ¿Sí? La suma es la única operación que tiene su restricción. De resto, las otras van a ser homogéneas. Bueno, entonces cuando digo suma, también se cumple para la resta, ¿no? Entonces, este señor es homogénea. Sí, solo sí. M es igual a N. En palabras, tiene el mismo grado. Entonces, la suma no solo va a ser homogénea, sino va a ser de grado M o N. A fin de cuentas son iguales. ¿Sí? Esa es la única operación que tiene restricción. Del resto de las operaciones, ninguna tiene restricción. Después de la suma, sigue la multiplicación por escalar. ¿Sí? Si usted toma una función, si toma f, que es homogénea, y la multiplica por un número real k, ¿sí? No haya, cuando digo escalar, no haya multiplicar por cero, ¿no? Aquí vamos a colocar c a k, que pertenece a los reales, con k diferente de cero. Pues si usted multiplica por cero, pues la anula, y no es la gracia. Entonces la dinámica es que si tomo k y la multiplico por f, ese k pues no va a alterar a la t que usted puede sacar, ¿no? Aquí en teoría podríamos sacar un t a la m. Y ese t a la m
pues el K no impide, el numerito que está multiplicando, pues no impide que sale, ¿no? De todas formas puede salir. La que va a seguir siendo homogénea de grado M. Y el producto también es homogéneo. Y el cociente también. Producto. F, por ejemplo. Es homogéneo. ¿De qué grado? De F sale un T a la M. Y de G sale un T a la N. Es decir, que el producto sale. Del producto de sus grados. ¿Cómo? ¿Producto? Del producto de sus T más M. grados. Por un lado tenemos T. Mira, va a quedar un poquito más completo. Entonces, si le colocamos la T, va a quedar al final TM por F. Y por la parte G, TN por G. De M más N. M más N, muy bien. Ah, se suman. Claro. Como propiedades de exponentes. Algo así. Si eso pasa en el producto, entonces, ¿qué pasará en el cociente? Si en el producto se Restan. suman, se restan, muy bien. El de arriba menos el de abajo, ¿no? M menos N, arriba escribí mal. Puse M más G. M más N. Listo. Bueno, y falta una operación básica, que es la composición. El problema es que no podemos componer funciones de dos variables. Podríamos componer una función de dos variables con una de una variable. ¿Sí? Y que la de dos variables trabajara de forma interna. O sea, podríamos llamar una función, no sé, HU, una función real. Y podríamos colocar a F actuando internamente y luego H. ¿Sí? Pero no necesitamos ir tan lejos con la composición. Voy a colocar una composición sencilla. Supongamos que h de u es la función real u a la p. Entonces aquí simplemente lo que voy a escribir f de xy a la p. Entonces ahí hay una composición de funciones. Esa es la única fórmula que voy a colocar así, de composición. Más ni siquiera voy a llamar eso composición. Entonces simplemente voy a escribir la propiedad que sería, si tenemos la función f y la elevamos a un exponente de p, ese señor va a seguir siendo homogéneo. ¿De qué grado? Nuestra, a ver, de F sale un T a la M. Del producto. Muy bien, del producto. Listo. Entonces tiene un álgebra bastante decente, ¿no? Cuando el álgebra es muy bueno, usted puede hacer muchas cosas. Ejemplos de álgebra buenos, el de la derivada. Existe fórmula para la suma, multiplicación por escalar, producto, cociente, composición. Por eso, en teoría, usted le colocan cualquier cosa y usted la deriva. Dice, se puede. Álgebra, ejemplo de álgebra malo, integrales. Integral solo existe para suma y multiplicación. Por eso integrar es complicado. Entre más operaciones se cumplan, más fácil hacer los ejercicios. Entonces, con esto que cumple casi todo, ¿sí? Solo tiene la restricción la suma, no puede hacer maravillas. Entonces, ahora sí hagamos un ejemplo bonito. Ahora sí hagamos el ejemplo.
Consideremos la función, llamémosla h. Coloquemos x al cuadrado. Voy a colocar aquí una trigonométrica. Ah, pero las trigonométricas por lo general no son homogéneas. A menos que aparezca un cociente que haga que la t desaparezca. Podríamos escribir, no sé, y sobre x. Ya listo. Si aquí le colocamos la t con t se cancela. Entonces, esta trigonométrica sí es homogénea y sería de grado 0. ¿Sí? Simplemente quiero hacer el análisis de ese pedacito para no tener que escribir la t. Este señor es grado 0. Porque la t desaparece. Bueno, es el único momento en realidad donde uno piensa en la t. Menos algo así. Bueno, en realidad no está complicado. Este señor es homogéneo. Bueno, voy a bajar más la función para poder escribir un poquito encima de ella. Aquí está bien. Bueno, vamos a hacer el análisis, ¿no? Bueno, ya hicimos el análisis de la parte de la trigonométrica. La trigonométrica está poniendo en peligro todo. Pero si usted le escribe la t se anula. Es grado 0. Y ese señor está multiplicado por x al cuadrado. X al cuadrado es grado 2. Señor, es grado 2. Y el producto de homogéneas es homogénea, de grado 2. ¿Sí? Y a ese señor le estamos restando ya el cuadrado, que es de grado 2. La resta tiene su peligro. Para que sea homogénea tienen que ser de mismo grado. Ah, pero si son de mismo grado. Es grado 2. Este señor es grado 2. Por lo tanto, arriba tenemos una función homogénea. Entonces, el numerador es una función homogénea. Abajo tenemos una suma. Podría ser complicado, pero tiene el mismo grado. X de grado 1 y es de grado 1. La suma sigue siendo de grado 1. Y está multiplicado por x al cubo, que es grado 3. Y en el producto se suman los grados. Entonces esto nos da grado 4. Listo. Numerador, grado 2. Denominador, grado 4. Cociente sería grado menos 2. Es homogéneo. ¿Sí? Entonces, con el álgebra decente que tiene, es fácil mirar o analizar si es homogénea. Profesor, ¿Sí, señor? si en el denominador, digamos, alguna de las dos variables de la suma, digamos que ya fuera que la x fuera al cuadrado o la y fuera al cuadrado, ya todo, o sea, en sí ya toda esa función ya no sería homogénea. Sí, ya no sería homogénea. Si algo se daña, pues ya se dañó todo. Y usted no puede sacar la T de un pedazo, pues ya no la puede sacar del todo. Así de sencillo. Vale, perfecto. Bueno, entonces, con esto es sencillo identificar si la función es homogénea. Bueno, ya sabiendo que es una función homogénea, ¿sí? Más adelante, cuando estemos trabajando orden superior, vamos a definir también otro tipo de ecuación homogénea, ¿sí? Que es totalmente diferente a lo que estamos viendo. Bueno, entonces por el momento vamos a hacer una definición de homogénea. Ahora sí, ecuación diferencial homogénea. Bueno, para la definición podríamos tener, por ejemplo, voy a escribir los dos tipos de ecuaciones que uno escribe en la teoría, ¿no? Uno es que la ecuación esté escrita en forma de diferenciales. Entonces podríamos tener m de x más n de y igual a 0. Ecuación diferencial de primer orden. Pero también la podríamos tener escrita en la forma de y de x igual a f de xy. ¿Sí? Entonces podemos definir homogénea para ambos tipos. Con diferenciales o con la derivada. Bueno, la dinámica es que
al fin de cuentas aquí lo que tenemos son funciones de dos variables. Entonces sería trabajar con las funciones de dos variables. ¿Qué debe pasar para que la ecuación sea homogénea? Pues que M sea homogéneo y que N sea homogéneo. Ah, pero aparte de eso, miren, hay una suma. Entonces, aparte de que M y N sean homogéneas, ¿qué deberíamos pedirle? Que tenga el mismo grado. Que sean del mismo grado, muy bien. Entonces vamos a decir que 1 es homogéneo si M y N son homogéneas del mismo grado. ¿Sí? Porque en sí toca hacer la operación de sacar. ¿Sí? En realidad aquí no vamos a sacar el t a la n, pero sí hay que sacar algo a la n. Una de las variables sale a la n. Bueno, eso es si está escrito de la forma 1. Entonces, ahora de la forma 2. Bueno, de aquí se puede deducir esta. Se podría tomar esta escritura que está en diferenciales y escribirla como una derivada. ¿Sí? Es sencillo. Primero divide por dx. Entonces queda dx. Este término queda suelto. Lo pasamos al otro lado. Y el n pasa a dividir. ¿Sí? Voy a escribir aquí una cosa y ahora la quito. A que si usted de 1 despeja el de y de x, quedaría que el de y de x es igual a menos m sobre n. ¿Sí? Teniendo en cuenta que m y n tienen que ser homogéneas del mismo grado, ¿qué debería pasar con el cociente que tenemos acá? Esta es la función f. ¿Qué debe pasar con esa función f? Que no sean del mismo grado. Ah, pero supuestamente sí, porque la ecuación es homogénea. Digamos que este es de grado m y este también. Entonces, ¿qué puedo decir del cociente? Bueno, probamos aquí un momentico para mirar cómo era la del cociente. Ah, aquí está, Que se cociente. restan. Sí. ¿Y qué pasaría entonces? Vuelvo acá. Voy a colocar aquí el supuesto. Arrancamos, voy a escribir aquí un momentico y ahorita borro. Tenemos esta ecuación que en teoría es homogénea y voy a, no sé, colocarle a este grado m. Por lo tanto, este señor también tiene que ser grado m para que la ecuación sea homogénea. Vuelvo a preguntar, ¿qué pasaría con el cociente? Sería de Ah, grado grado 0. cero. Sería de grado Entonces sería 0. homogénea. Estamos definiendo ecuación homogénea. Entonces, para que sea homogénea, pues la idea es que f sea homogénea de grado 0. Entonces, para decir que 2 es homogénea, entonces, es homogénea si f es homogénea de grado 0. Esa, por eso tengo una inquietud. Si, digamos, si una ecuación es de grado 0, puede ser homogénea. Pues mire, aquí lo estamos colocando. Para que esta sea homogénea, tiene que ser de grado 0. O sea, si usted llega a que esto es grado 0, pues es homogéneo. Ah, listo, señor, que estaba confundiendo con otra cosa. Nah, esa es la definición de ecuación homogénea. Ahora, si usted identifica que es homogénea, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues hay que hacer una sustitución para llevarla a variables separables. Aunque a veces usted puede tener una ecuación homogénea que ya es de variables separables. Entonces, si ya es de variables separables, pues separe. ¿Sí? No se ponga a hacer transformaciones. No transforme a variables separables una ecuación que ya es de variables separables. Sería alargar el proceso. Aquí vamos a suponer que vamos a tener una ecuación que no es de variables separables, pero que sí es homogénea.
¿sí? Y entonces le vamos a hacer una sustitución para volverla de variables separables. Entonces vamos a mirar cuál sería la sustitución. Entonces aquí el objetivo es pasar de homogénea a variables separables. ¿Sí? Transformarla. En los libros, por lo general, uno encuentra dos sustituciones, en realidad es la misma, prácticamente. O sea, en los libros le colocan dos letras diferentes. Yo no le veo pues, tanto misterio para colocarle dos letras diferentes. Yo le voy a colocar una. Voy a arrancar de la igualdad de x igual a y. ¿Cuál es la idea? A uno de los dos lados agréguele una variable diferente. No sé, una u, por ejemplo. Entonces la podríamos colocar aquí. ¿Sí? O se la puede colocar al lado del y. Puede trabajar con cualquiera de las dos. Con ambas funciona. ¿Sí? Pero por una suele ser más fácil que por la otra. ¿Sí? En los libros hacen lo siguiente. Cuando usted le coloca la letra a la X, la llaman U. Y cuando le coloca la letra a la Y, la llaman V. ¿Sí? Digo, pues, ¿para qué utilizar otra letra? O sea, dos letras diferentes, la misma. Bueno, ¿habrá sugerencia para saber cuál de las dos trabajar? Bueno, si hay una pequeña sugerencia. La sugerencia resulta está buena. Entonces, ¿con cuál trabajar? Bueno, podríamos tener la ecuación, si la ecuación es de la forma, si usted lo que tiene es de y de x igual a f de xy, pues aquí la ecuación ya le está dando dependencia, ¿no? Aquí está diciendo que y depende de x. Pues trabaje en la expresión en donde y sea dependiente. Ah, en esta. ¿Sí? Entonces, para este señor, pues le tocaría trabajar con y igual a tanto. A x por u o u por x, bueno, como lo quiera colocar. ¿Sí? Claro que si usted utiliza la otra, de todas formas va a obtener variables separables. Lo que pasa es que pues, el ejercicio de pronto le sale un poquito más largo. ¿Sí? Tenga presente que cualquiera de las dos sirven. Voy a escribir por aquí. Ambas funcionan o ambas sirven. ¿Sí? Ahora, el problema es cuando no hay dependencia. O sea, usted la tiene en forma de diferenciales. M de X más N de Y. ¿Sí? Entonces, para esta ecuación sí es un poquito más complicado el cuento. Ya que no hay dependencia, pues entonces aquí viene una sugerencia que puede llegar a ser buena. Usted toma la función m, toma la función n y las compara. A veces hay una función que uno la ve como más simple que la otra, más cortica, tiene menos cosas. Entonces, por ejemplo, si m es más simple que n, m a quién acompaña, a la x. Entonces utilice esta, donde está la x. ¿Sí? Y si n usted la ve más simple que m, n está acompañando al de y. Entonces, utilice esta. Entonces escribamos esa sugerencia. Entonces, si m es más simple o menos complicada, como quiera, no, digamos de simple, hay que pensar positivamente, es más simple que n, utilice x igual a y por u o u por y. Pero si pasa lo contrario, pues utilice la otra. El simple quedó sin la m.
A U por X, X por U, bueno. Esa sería la sugerencia. Bueno, ahora vamos a probar que efectivamente con esa sustitución la ecuación nos queda de variables separables. Cuando uno hace la prueba, en la prueba sale el procedimiento que usted debería hacer en todos los ejercicios. Entonces aquí haciendo la prueba explicamos algunas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el ejercicio. Entonces, por ejemplo, empecemos con la del diferencial. Podemos que esta efectivamente se va a transformar a variables separables. ¿Sí? Vamos a hacer la prueba. Entonces aquí está m, voy a escribirle ahora sí la x y la y, más n. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para que sea homogénea? Pues que ambas sean homogéneas del mismo grado. Supongamos que este señor es de grado, no sé, m. Por lo tanto, este señor también es homogénea de grado m. Bueno, el cuento del parámetro era que salía el parámetro elevado a la n. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta, muestra otra vez un ejemplo de homogéneas. Bueno, cuando colocábamos el parámetro. Una sencillita. Bueno, cuando colocábamos el parámetro, decir homogénea es que el parámetro sale, ¿no? Elevado a algún exponente. ¿Sí? ¿El parámetro dónde está? En las dos componentes. Primera componente y segunda componente. ¿Sí? Esto de homogénea quiere decir que usted, si hay una letra que aparece en ambas, usted la puede sacar. Esa es la forma de ver la parte de ser homogénea. Y eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, aquí no sabemos cuál es más simple que otra, ¿no? Y en teoría ambas funcionan muy bien. Entonces, va a tomar una, vamos a suponer que, por ejemplo, partamos de esta. Esa va a ser la sustitución que vamos a hacer. Entonces, ¿a quién vamos a reemplazar? A la Y. Porque Y ya está lista para ser reemplazada. Aparte de la sustitución, según la ecuación, necesitamos diferenciales. Entonces, pues derivemos sin dependencia. Derivada de Y. Y al lado derecho tenemos la derivada de un producto. Derivada de U por X. Bueno, aunque se ve más bonito el diferencial finalizando. Entonces voy a colocar la X al inicio. X de U. Más U por la derivada de X. ¿Sí? Y reemplazamos. Entonces reemplazando nos quedaría M multiplica a X por Y. ¿Pero quién es Y? UX. Por dx más N que multiplica a X por Y. Por el de Y, que ahora se llama X de U más U de X. Igual a 0. Bueno, entonces lo que decía, el cuento del parámetro es que hay algo que aparece en las dos componentes. Y en teoría, usted siempre va a poder sacar ese que aparece dos veces. Aquí el que aparece dos veces es la X. La X está haciendo el mismo papel del parámetro. Entonces, en teoría, aquí podríamos sacar una X. Una X a la M, ¿no? Porque estamos suponiendo que es de grado M. Nos quedaría M, donde está la X, toca colocar algo. Bueno, voy a colocar un 1. Aquí quedaría una U de X más. Y en la parte de la N, también saldría un X a la M. ¿Ves? Estos serían como los pasos, ¿no? Primero, haga la sustitución. Segundo, factorice. Se va a factorizar en cada uno de los términos. Y en ambos va a salir una variable a la M por el grado de estos señores. ¿Qué va a hacer después? Pues usted lo que va a hacer es eliminar ese señor para que la expresión quede más simple. ¿Sí? Entonces, elimina. Ese es el proceso que debe hacer en todo ejercicio. Haga la sustitución, factorice, simplifique. Y ahora, separe diferenciales.
Recuerda que aquí el objetivo es mostrar que efectivamente nos quedó algo de variables separables. Ahora, para separar, usted primero tiene que agrupar todos los términos con diferenciales. Si usted lo hace con mucho cuidado, puede hacer esto fácil. Entonces, por ejemplo, aquí aparece dx y por aquí aparece x. ¿Sí? Ese x está multiplicado por u, pero también está multiplicado por m. Entonces, voy a agrupar todo lo que tenga x. Entonces, ¿qué tiene de x? Pues lo que tiene x es m, 1u, más u, n, 1u. ¿Sí? Entonces, tampoco es tan complicado agrupar la parte del dx. Y lo otro es la parte del du, que sería esta partecita. ¿Sí? Ya agrupé los diferenciales. Bueno, los términos que tienen los diferenciales. De ahí en adelante, pues, separar las variables es muy fácil. Voy a hacer, por ejemplo, esta parte lo voy a pasar aquí. ¿Sí? Estamos probando que es de variables separables. ¿Cómo voy a probar eso? Pues separando las variables. ¿Sí? Ah, mire, todo esto depende de u. Aquí también hay términos que dependen de u. De x solo me quedó este pedacito. Entonces, este x pasaría acá y el resto queda todo en términos de u. ¿Sí? Esto está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces siempre vamos a tener una integral que es prácticamente inmediata, de x sobre x. ¿Dónde hay que trabajar? Ah, en la otra variable. Ahí es donde está todo el trabajo, empeño y dedicación. ¿Sí? Mira, se pudo separar. Bueno, ahí le escribí la integral ahí como de más. ¿Sí? Y eso es trabajando con esa sustitución. Si usted hace lo contrario, pues lo que va a cambiar es que no va a sacar un x a la m, sino va a sacar un y a la m. Y al final le va a quedar de y sobre y, y aquí todo en términos de u, que es donde usted tiene que trabajar. ¿Sí? Pero entonces aquí lo importante es que usted mire qué se hizo en el proceso, ¿no? Usted sustituye, factoriza y simplifica. Y ahí sí se pone a separar. ¿Sí? Y lo mismo pasaría si la tenemos de la otra forma. Hay que sustituir, factorizar, simplificar y ahí sí separar. Es más, es bueno a veces escribir la operación. Entonces hagamos la prueba para la otra. ¿Sí? La prueba le dice a uno, le da demasiada información. Entonces vamos a trabajarlo en este caso, ¿no? Aquí, pues, lo que hay que trabajar con y igual a ux. En este caso, pues, nuevamente vamos a reemplazar el y, ¿no? Necesitamos el de yx, ¿no? Entonces, derivamos este señor con respecto a x. La derivada de y es de yx. Y aquí tenemos nuevamente la derivada de un producto, que sería la derivada del primero, la derivada de u con respecto a x, por x sin derivar. Bueno, se ve más bonito adelante. Más la derivada de x, que sería 1, por u. Y reemplaza 1. Entonces, donde está el de y, nos quedaría x de ux más u igual a f de x, ux. De aquí es donde usted trabaja para factorizar. Bueno, para sacar la x. ¿Sí? Como este señor es de grado 0, pues cuando usted saque la x es porque se anula. Pero tenga en cuenta que en realidad f, ¿quién es? En forma general, f es un cociente entre m y n. Entonces, en casi todos los ejercicios, en el cociente usted va a sacar un x a la m sobre un x a la m. Arriba y abajo. Y ahí es donde usted va a simplificar.
y le va a quedar simplemente algo en términos de U. ¿Sí? Pero tenga en cuenta que aquí entonces, aquí va a haber un cociente por lo general, ¿no? No es que tenga necesariamente que estar, no, sí, tiene que haber un cociente para que sea de grado 0, ¿no? Para que sea de grado 0, tiene que haber un cociente. Entonces, usted del numerador va a sacar el x a la m, del denominador el x a la m y simplifica. Sustituye, factoriza y simplifica. En ambos casos. Bueno, y va a separar. Error típico. Usted dice, vamos a separar los diferenciales. Entonces voy a escribir un error típico. Uno dice, el de x está dividiendo, pasa al otro lado. El de x está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces escribe algo como de esta forma. ¿Sí? Este es el error típico. Esto lo veo bastante seguido. Bueno, ¿dónde está el error? Bueno, si usted analiza, tiene una expresión escrita por diferenciales. Regla de los diferenciales para las ecuaciones diferenciales. Si usted escribe por medio de diferenciales, no pueden haber términos sueltos. Todo término tiene que estar con un diferencial. ¿Cuál es el diferencial de este señor? Este es el error común. Eso lo veo seguido. El error fue que usted tomó el de x y lo pasó a multiplicar como si estuviera dividiendo todo el lado izquierdo. El señor no está dividiendo el u. Además, no es que esté dividiendo y pasa a multiplicar, ¿no? Uno lo que hace es multiplicar todos los términos por el de x. Este señor tiene un de x. ¿Sí? Cuando usted multiplique por el de x. Entonces, este de x con este de x, usted lo tiene que agrupar. O sea, este u lo tiene que pasar al otro lado. Entonces, antes de separar diferenciales, separe primero la derivada. ¿Sí? Mejor dicho, ese u que queda por ahí suelto, ¿sí? Si aparece en la teoría es porque en los ejercicios siempre va a aparecer, ¿no? Lo pasa al otro lado. Y ahora sí separa los diferenciales. ¿Sí? Y tenga en cuenta que en estos ejercicios prácticamente todo va a quedar en términos de u. Aquí, ¿qué hay que hacer? Pues pasar el x acá y todo este señor pasa al otro lado. Ojo, recuerde que f, ¿qué es? F en realidad es un cociente. ¿Sí? Si usted tiene un cociente y usted quiere pasarlo este señor para el otro lado, pues tiene que hacer primero la resta para que le quede un numerador y un denominador. Entonces, primero reste, ya cuando tenga numerador y denominador, ahí sí separa, ¿no? Entonces, lo que está en el numerador pasa a ser denominador y lo que está abajo pasa arriba. Es la forma sencilla. Bueno, aquí obviamente ya sé que es de variables separables. Entonces quería hacer la prueba y simplemente colocar algunos comentarios de lo que pasa en todos los ejercicios que uno trabaja de homogéneas. Siempre es el mismo procedimiento, muy mecánico. Bueno, ahora sí hagamos un ejemplo. Vamos a resolver una ecuación. ¿Sí? O primero resolvamos, bueno, primero escribamos algunas ecuaciones que pueden ser homogéneas o no. Aunque, bueno, no, eso ya es muy fácil. Escribamos una ecuación que sea homogénea de una vez. Entonces, por ejemplo, podríamos tener x por y más x al cuadrado de x. No, este simplemente va a ser un ejemplo de ecuación homogénea. ¿Sí? Esta todavía no la resolvamos. ¿Sí? Este señor es homogéneo. Entonces uno mira, sí, claro, ya está todo escrito, está perfectamente claro, ¿no? Este señor hace el papel de m, este señor hace el papel de n, esto es grado 2, esto es grado 2 y estamos sumando 2. Y al otro también es suma de grado 2. Entonces, ambas funciones son homogéneas, tienen el mismo grado, pues la ecuación es homogénea. ¿Sí? Fácil.
Un ejemplo de una que no sea homogénea. Que no sea homogénea es más fácil aún. Ya. Ah, bueno. No la quiero dañar por aquí todavía. No, sí, dañémosla de una vez. No es homogénea. Este señor, homogénea grado 1. Pero este señor, a estos grados grado 1, no se la llevan bien. No es homogénea. Un ejemplo ahí simple como para que quede la constancia de los ejemplos. Ahora sí vamos a resolver una. Mire, acá en la primera hay un ejemplo bonito de algo, ¿no? La primera es homogénea. Está escrita por diferenciales. Si usted compara este término y este término, ¿cuál se ve como más simple? ¿Notan alguna diferencia así como significativa? El de la derecha. La derecha. Mira, yo los veo como iguales, en realidad. Yo creo que si trabajo con y igual a u por x o x igual a u por y, en realidad yo veo como lo mismo. No le veo mayor diferencia a nada. O sea, al hacer la sustitución prácticamente quedaría la misma expresión. Lo que pasa es que o nos queda con x o nos queda con y. Pero yo los veo exactamente igual. ¿Sí? O sea, no se ve ninguno que sobresalga en realidad. Podría simplemente hacer la sustitución para ver y quedaría lo mismo. Pero una con x y la otra con y. Pero sería exactamente igual. Entonces aquí no hay diferencia. Hagamos uno donde sí se note la diferencia. Entonces, por ejemplo, resolver 5x al cuadrado menos 2y al cuadrado de x. Bien, esa es homogénea de grado 2. Menos x por y de y. Producto de grado 1, grado 2 igual a 0. Bueno, lo primero que uno haría cuando le dan la ecuación es mirar esas de variables separables, porque si es de variables separables, ¿para qué la transformo, no? Entonces, este señor no tiene problemas. Producto entre factores de diferente variable. Acá hay acá hay una resta. Bueno, usted la podría ver como una diferencia de cuadrados, pero la misma, quedaría términos con x y y. Entonces, este señor sí no se deja separar, esta resta. Pues no es de variables separables. ¿Sí? No es transformable a variables separables por expresión lineal, ¿no? Porque es que las variables se están multiplicando y aquí aparecen hasta en potencias. Pero sí es homogénea. Se puede por ese lado. Entonces vamos a solucionarla. Entre el primer término, entre m y n, ¿alguno como más simple? N. N es un producto, en cambio m en sí podríamos decir que tiene dos productos, ¿no? X por X, Y por Y aparte de eso tenemos resta. En el otro solo hay un producto, N, ¿sí? Y N es más cortico, se ve más simple. Más simple. Entonces aquí sí hay una diferencia representativa. La N acompaña al de Y. Entonces la idea es trabaje con Y igual a U por X. Si usted trabaja con X igual a U por Y, de todas formas se puede. Es un buen ejercicio hacerlo. Aunque sea llegar a la integral.
Cuando usted llega a la integral, entonces dice, ay, no, mejor no. Mejor hagámoslo por el otro lado. Bueno, ahí está. Entonces necesitamos el de y. De y es igual, bueno, esto es fácil, es simplemente u de x más x de u. ¿Sí? Cada variable multiplicada por el otro diferencial. Listo. Y reemplazamos. Reemplazando la y, nos quedaría 5x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Bueno, esta operación está fácil de hacer. Y, que es ux al cuadrado, por el de x, menos x por y. X por y, eso es ux al cuadrado, ¿no? Y el de y ahora es u de x más x de u. ¿Ven? ¿Qué se hace después de reemplazar? Factorizar y simplificar. Factorice y simplifique. ¿Sí? Para que no nos olviden, las expresiones eran homogéneas de grado 2. Ah, debe salir una variable de grado 2. En este caso, la x. Vamos a sacar factor común x al cuadrado. Y bueno, y aquí ya está el x al cuadrado, listo. ¿Sí? Ese sería el siguiente paso. ¿Sí? Bueno, si usted no factoriza, no simplifica, pues de todas formas se puede seguir haciendo el ejercicio, pero es como para que quede más simple. ¿Sí? Y aquí simplemente pues tachamos, o mejor dicho, dividimos por x al cuadrado, dividimos por x al cuadrado, dividimos por x al cuadrado. Bueno, si estuviéramos trabajando un problema, el valor inicial, donde usted necesita una función, pues necesita una función cuyo intervalo de definición no contenga el 0, porque acabamos de dividir por x. Bueno, ahora agrupar con mucho cuidado. Agrupar la parte del de x. Aquí aparece de x y aquí aparece el de x. ¿Sí? Bueno, menos u al cuadrado veces de x. Aquí está menos u al cuadrado y aquí lo tenemos menos 2u. O sea que en total menos 3u al cuadrado. ¿Sí? No se pongan a desbaratar todo para agrupar, ¿no? Si se puede agrupar de una, mejor. Y el otro término es el de u. Entonces, ¿qué tiene de u? Está con la x y aparte de eso está con el menos u. Nos quedaría menos ux de u. Listo. Separamos. Va a pasar, no sé, el de u para acá. Entonces, eso quiere decir que todo lo que tenga u a la derecha, todo lo que tenga x a la izquierda. Prácticamente todo es con u. El x simplemente pasa a dividir. Nos queda de x y al otro lado nos queda u sobre 5 menos 3u al cuadrado de u. Listo. Separamos las variables. Integramos, integramos. Ambas son prácticamente directas, ¿no? La primera es logaritmo y en la otra también. Porque arriba prácticamente está la derivada del de abajo. Bueno, la derivada del de abajo es menos 6u. Nos sobraría el menos 6. Nos quedaría menos un sexto. ¿Sí? Eso prácticamente es directo. Entonces acá nos queda logaritmo natural del valor absoluto de x. Le voy a agregar la c una vez. Y al otro lado nos queda menos un sexto logaritmo natural del valor absoluto de 5 menos 3u al cuadrado. ¿Sí? Sustitución simple. Es que era tan simple que la hice una vez. Y ahora nos devolvemos. Entonces, ¿quién es u? Muestra a ver dónde salió el u. Aquí nació el u. U es y sobre x. Voy a escribir aquí para que no nos olvide dónde salió.
Teníamos que y era igual a u por x, es decir, que u es y sobre x. Y sobre x, eso está al cuadrado, entonces ya al cuadrado, x al cuadrado de una vez. Listo, ahí está casi el ejercicio terminado, ¿no? Porque todavía falta. Falta porque al separar las variables, nosotros hicimos una división. Aquí la que está reemplazando nuestra variable dependiente es la u. ¿Sí? Aunque el ejercicio en realidad pues, no tenía variable dependiente, ¿no? Empezaba con diferenciales. Pues si usted tiene que escoger entre las dos alguna que sea dependiente, la x siempre pierde, porque uno siempre toma x como independiente. Es tocar estos válidos siempre y cuando 5 menos 3u al cuadrado sea diferente de 0. Le faltaría analizar, oiga, ¿qué pasa si es igual a 0? ¿Será solución? ¿Sí? Aunque en términos de u, pues no podemos responder, toca escribirlo en términos de y y x. 5 menos 3 y al cuadrado sobre x al cuadrado. ¿Es solución? Bueno, tocaría reemplazar en la ecuación original. El problema es que si nos devolvemos a reemplazar, ¿dónde está la ecuación original? Acá. Me dice, pero ¿por dónde empiezo? Nosotros cuando hacíamos ejercicios de reemplazar simplemente era reemplace la variable dependiente, pero aquí no es claro. ¿Dónde reemplazo? Bueno, podríamos hacer lo siguiente. ¿Usted quiere reemplazar? Acomodemos todo para que pueda reemplazar. Entonces, voy a ir por el de x primero. Listo. Ya tenemos dependencia. Y depende de x. Entonces, donde está y, reemplace. ¿Sí? Reemplace la y. Pero usted dice, pero es que nosotros tenemos es 5 menos 3 y al cuadrado sobre x al cuadrado igual a 0. Tocaría despejar la y para poder reemplazar la y. Bueno, pues aquí está fácil despejarla. ¿Sí? Esto es lo mismo que 5 igual a 3y al cuadrado sobre x al cuadrado. X al cuadrado pasa a multiplicar. El 3 lo pasa a dividir y ahí sí ya despeja, ¿no? Entonces queda que y es igual a 5 tercios de x al cuadrado. Y saca el cuadrado y queda raíz. Bueno, en realidad quedaría más o menos. Bueno, y eso es más o menos raíz de 5 tercios, valor absoluto de x. Bueno, podemos hacer esa expresión más simple, porque ya sabemos, en algún momento se dividió por x, ¿no? Entonces, si usted quiere soluciones, tiene que ser en intervalos donde x es diferente de 0. Entonces, tiene que escoger un intervalo donde x es diferente de 0, pues me inclino por el positivo. Entonces, tomemos, ¿sí? Voy a colocar aquí primero, ¿no? Como x es diferente de 0, tomemos x mayor a 0. Inclinémoslo por la parte positiva. Simplemente, ¿para qué nos sirve? Pues para quitar las barras y que todo sea más fácil. ¿Sí? ¿Y qué tenemos ahí? Dos funciones restringidas en intervalos positivos. ¿Sí? Ahora sí es más fácil verificar. Se podría verificar una por una o se podría tratar de trabajar con las dos a la vez. Vamos a tratar de reemplazar ambas a la vez a ver qué pasa. Para reemplazar también necesitamos la derivada de yx, que es más o menos la raíz de 5 tercios.
Y ahora sí podemos reemplazar. Reemplazando, nos quedaría 5x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Bueno, en realidad el y al cuadrado lo podríamos sacar de aquí, ¿no? O pues aquí elevando el cuadrado, ¿no? Como lo quiera ver. Bueno, aquí sería más fácil. 5x al cuadrado sobre 3. Menos x por y. Más o menos raíz de 5 tercios de x. Multiplicado por el de y de x. Y el de y de x es más o menos raíz de 5 tercios. ¿Sí? Ojo con el orden. Aquí todo empezó con más o menos. Más o menos y bueno, no le cambió nunca, ¿no? Lo digo por este producto, ¿no? Toca multiplicar. Y aquí nos quedaría más por más o menos por menos. En cualquiera de los dos casos da positivo. Ya sería hacer operaciones. Aquí nos queda 5x al cuadrado menos 10x al cuadrado sobre 3. Podríamos hacer, bueno, podríamos dejar todo suelto a ver qué pasa. 5x al cuadrado menos 10x al cuadrado sobre 3. Menos raíz de 5 tercios por raíz de 5 tercios, 5 tercios de x. Voy a colocar, de x al cuadrado. Y aquí en forma de pregunta. ¿Sí nos dará 0? Muestra a ver 5 por 3, 15. 15 menos 10, 5. Sí, ya 0. Entonces, son soluciones. Son soluciones. ¿Sí? Dos soluciones que se nos habían escapado por ahí. Sé que se habían escapado porque si usted trata de reemplazarlo acá, va a quedar logaritmo de 0. Entonces no está en esta familia. Bueno, esa es la homogénea. ¿Qué faltaría ahí como para terminar esa parte? Pues miremos transformable homogénea. Bueno, y de transformables, si usted busca, debe encontrar toda una literatura con respecto a ecuaciones que tengan esa forma. Nosotros trabajamos un caso particular. Vamos a trabajar ecuación de la forma de y de x igual a un cociente entre expresiones lineales. Caso particular. El cual mencionamos al inicio de la clase. ¿Sí? Aquí toca colocarle algunas condiciones para que en realidad pues, no sea homogénea y no sea de variables separables. Porque si ya es homogénea, ¿para qué la transformamos a homogénea? Y si ya es de variables separables, pues ¿para qué la transformamos? Entonces, primero, aquí es complicado que sea de variables separables porque es que las variables se están sumando. ¿Sí? Bueno, a menos que esta expresión lineal sea la misma de abajo, entonces usted simplemente simplifique y esto lee 1. ¿Sí? Pero eso no va a pasar. Bueno, ¿qué necesitamos? Primero que todo, que no sea homogénea. Esta partecita es de grado 1, esta es de grado 1 y esta es una constante que es de grado 0. La constante está dañando todo, tanto arriba como abajo. ¿Sí? Entonces, en el caso que C sub 1 y C sub 2 ambos sean ceros, entonces arriba tendríamos grado 1, abajo grado 1, cociente grado 0. Entonces, en este caso sería homogénea y trabajaríamos normal. Entonces, es homogénea.
No hay que transformar la homogénea porque ya lo es. Bueno, entonces aquí la idea sería que por lo menos una de las dos constantes sea diferente de 0 para que no sea homogénea. O C sus 2 diferente de 0. Entonces ya con eso no es homogénea. Entonces por ahí podríamos trabajarlo. Aunque, a pesar de no ser homogénea, puede ser que sea de variables transformable a variables separables. Todo depende de la combinación XY. ¿Qué tal estos señores sean múltiplos? Entonces, si son múltiplos, no la vamos a transformar a homogénea. La vamos a transformar de una vez a variables separables. Son múltiplos. No nos vamos a ir por homogénea. Nos vamos de una vez a variables separables. ¿Sí? Que eso fue lo que hicimos la clase pasada. Bueno, entonces, ¿qué vamos a trabajar? Pues el caso que no son múltiplos. ¿Sí? Entonces, esas es las que vamos a transformar a homogéneas y homogéneas luego las transformamos a variables separables. Este sí sería el caso a considerar. Bueno, aquí la dinámica es la siguiente. Lo que está dañando todo son las constantes C1 y C2. Vamos a hacer una transformación para que desaparezcan. Y para eso, para que puedan entender la transformación, pues voy a tomar las rectas que hablamos la clase pasada. Entonces tomamos la combinación lineal del numerador a su 1x más b su 1y más c su 1 y lo igualamos a 0. Y consideramos la recta L sub 2 como A sub 2x más B sub 2y más C sub 2 igual a 0. ¿Sí? Como estamos en el caso que no son múltiplos, no ser múltiplos implica que las dos rectas que tenemos no son paralelas. Y si dos rectas planas en el plano no son paralelas, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con dos rectas cuando no son paralelas? Se corta. Se cortan en algún punto. Bueno, también vamos a tener en cuenta que en teoría por lo menos una de las constantes no es 0. ¿Qué quiere decir? Que si fuese 0, la recta pasaría por el origen. Entonces aquí por lo menos una de las dos no pasa por el origen. Aquí para el dibujo pues voy a colocar ambas. ¿Sí? Es que ambas tengan constante no nula. Acá pongamos que esta es L1. Y por aquí colocamos L2 cruzándose en algún lado. ¿Sí? Ninguna la pinté pasando por el origen. ¿Sí? Lo único que necesitaba es que en el dibujo por lo menos una de las dos no pasara por el origen. Bueno, entonces si las constantes fueran ceros, ambas pasarían por el origen. Y si ambas pasaran por el origen, pues el origen sería el punto del corte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer que el origen sea el punto de corte. Con eso lo que estamos diciendo es que las constantes se anulan. Pero eso no pasa en el plano XY. Hay que crear un nuevo plano. Entonces aquí, pues listo, creamos un plano justo en el punto de intersección. Entonces, se necesita el punto de intersección para crear el nuevo plano, ¿no? Voy a colocar primero, supongamos que usted encuentra el punto de intersección, aquí lo voy a colocar teóricamente componente en X, M, componente en Y, N. Y en ese punto de intersección creamos un nuevo sistema. Lo podemos llamar el sistema UV. Y en el sistema UV, las dos rectas pasan por el origen. Traducción, la constante C1 y C2 es igual a 0.
¿sí? Entonces, con esas, ahí vamos a hacer una sustitución para cambiar de plano, ¿no? Esto es muy sencillo, simplemente donde está la X, bueno, al revés, escribes al revés. Tiene su U es igual a X menos M. Cuando X vale M, aquí nos da 0. Estaríamos en el 0 del U. Y para el Y, hacemos V igual a Y menos N. Cuando Y es igual a N, estamos en el V0. Entonces, estamos en el origen. ¿Ya? Bueno, aquí más fácil si usted despeja primero la X y la Y se la aprenden de esa forma. ¿Quién es X? X es U más M. Y V y Y que diga es igual a V más N. Les quería mostrarles de dónde salía la sustitución, ¿no? Porque es que darle la sustitución y ya trabajen, pero sin saber por qué es que funciona, es complicado. Entonces ya sabemos por qué funciona. Y acá pues es una sustitución doble, ¿no? En vez de trabajar con X y Y, trabajamos con U y con V. También necesitamos diferenciales acá. De X es de U y acá de Y es igual a de V. Y reemplazamos. Entonces cuando reemplacemos, ¿qué va a pasar? Pues las constantes desaparecen. Voy a escribir la ecuación. La ecuación original era A sub 1X, B sub 1Y, C sub 1. A sub 2X, B sub 2Y, C sub 2. No voy a hacer aquí el proceso completo. Ya vimos gráficamente que las constantes desaparecen. Entonces me voy a saltar el proceso. Para saltarse el proceso simplemente, pues donde está la Y escribo V, donde está la X escribo U. Y las constantes C sub 1 y C sub 2, pues no las escribo. Con eso me salto el proceso. Aunque a la hora de un ejercicio es bueno reemplazar todo, ¿no? Para mirar que efectivamente uno va bien. ¿Sí? Y se fueron el problema, que eran las constantes. ¿Qué nos quedó? Una ecuación diferencial homogénea. Aquí como la variable dependiente es V, pues usted de aquí, esta es homogénea, ¿no? Y de homogénea, usted la transforma a variables separables. Como V es la dependiente, usted trabajaría con V igual a U por una letra. Bueno, hay muchas letras, voy a colocar, no sé, una Z. Y con esta sustitución, pues, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a variables separables. ¿Sí? Si me da por inventarme un ejercicio por colocar un cociente de expresiones lineales, pues lo más seguro es que al final, ¿qué van a integrar que tengo que hacer? Por sustitución trigonométrica completando cuadrados. Cuando el ejercicio está un poquito más cuadrado, puede ser que con una simple sustitución trigonométrica salga, o con fracciones parciales. Y cuando el ejercicio está descaradamente cuadrado, como el que vamos a colocar, con una sustitución simple basta. Entonces, obviamente, aquí yo no escribo la ecuación por escribirla, ¿no? Ya de antemano la había hecho para que salga fácil. Bueno, es claramente, no es de variables separables porque las variables se están restando. La combinación XY de arriba no es múltiplo con la de abajo. Entonces no es transformable a variables separables de forma directa. Homogénea no es por el 1 y el 2. Pero entonces sí es un cociente de lineales en donde hay constantes no nulas y estos señores no son paralelos. Entonces A transformable a homogénea. ¿Qué necesitamos? Necesitamos primero encontrar la intersección para hacer la sustitución. Entonces vamos a definir las rectas. L sub 1, 2x menos y más 1 igual a 0. Voy a colocar aquí abajo la otra. Y L sub 2, x menos y más 2 igual a 0. ¿Qué tenemos? Un hermoso sistema de 2 por 2.
Podemos aplicar eliminación, igualación, sustitución, Gauss, Gauss-Seidel, Gauss-Jordan, Gauss-Seidel modificado, Kramer y mi favorito, calculadora. Hacerla con calculadora. 9,5, una casi normalita, sistema de 2×2, ecuaciones 2 menos 1 igual a menos 1. Segunda ecuación, 1 menos 1 igual a menos 2. Y la calculadora me acaba de decir que X vale 1 y que Y vale 3. ¿Sí? Esto fue utilizando lo último en tecnología. Listo. Ya teniendo los valores, ya podemos hacer ahora sí la sustitución. Sustitución. Bueno, sustituciones. Una para X, otra para Y. Que sería la nueva variable más el corte que es 1 en X. Nueva variable más el corte en Y, que es 3. Listo. Necesitamos también los diferenciales. Bueno, esto no es problema. De X es de U, de Y es de B. ¿Qué reemplazamos? ¿Sí? Voy a hacer el proceso completo simplemente para verificar que vamos bien. De Y es de V y de X es de U. 2 veces X. ¿Quién es X? U más 1. Menos Y. ¿Quién es Y? V más 3. Y vamos a verificar que efectivamente, ahorita reemplazamos la parte de abajo, que efectivamente la constante se va. O sea, aquí nos quedaría 2U. Bueno, constante nos queda un 2. Y aquí tenemos un 2. Aquí tenemos un menos 3. Y aquí tenemos un 1. 2 menos 3, 1. Así se va. ¿Sí? Entonces, a veces es bueno hacer el proceso simplemente para verificar que vamos bien. ¿Sí? A veces uno se va de sobrado y dice, no, obviamente me quedó bien. Y no verifica. De pronto le quedó mal estos valores. Entonces, usted colocó 5 y 8. Y dice, no, eso se va a la constante. Y no verifica. El ejercicio le quedó mal desde hace rato. Y abajo, X menos Y. Menos X es U más 1. Menos Y, que es V más 3. Y al final un 2. Constante, 1 menos 3 y 2. Sí, sí se va. ¿Okay? Como para verificar así. Listo. No se le olvide el proceso, ¿no? ¿Te hace eso para qué? Para llegar a homogénea. Ya llegamos a homogénea. Y ahora pasemos a variables separables. Entonces, V, U, y agregamos una variable más, una Z, una W. Bueno, letras es lo que hay. Y en este caso necesitamos la derivada de V con respecto a U. Deriva con respecto a U. Derivando con respecto a U. Derivada del producto. Derivada del primero con respecto a U por el segundo sin derivar. Voy a colocar el segundo de primero, para que quede la variable primero y luego la derivada. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Derivada de U con respecto a U. De U de U. A1. Listo. Y reemplazamos. Ya nos quedaría dB de U, que es U de Z de U, más 2. Y ahora quedaría 2U menos V, que es ZU o UZ, sobre U menos V, que es ZU. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando reemplaza? Factoriza y simplifica. En este caso, en el cociente. Arriba podemos sacar un U y nos quedaría 2 menos Z. Y abajo podemos sacar un U y nos quedaría 1 menos Z. Simplificamos. ¿Sí? ¿Qué decíamos en la teoría? Despeje primero el de Z de U. Mejor dicho, este señor, oiga, en la teoría era un U que quedaba, ¿no? Aquí quedó fue un 2. Bueno. Ese es un 2. Ese Profesor, es ¿no un es una 0. Z? Sí, así es como que
La teoría que una variable y ahora una constante, ¿no? Eso no cuadra. Eso es un z. Claro, es que antes estábamos trabajando con la letra U, pero ahora la invitada es la letra Z. Bueno, entonces esa Z la pasamos al otro lado. Toca hacer la resta para tener un numerador y un denominador. ¿Sí? Toca hacer esta resta, que nos quedaría 2 menos Z, menos Z, más Z al cuadrado. Todo sobre 1 menos Z. ¿Sí? Bueno, ahí se puede operar un poquito. Y voy a organizar de mayor a menor. Primero Z al cuadrado, luego viene un menos 2Z. Y por último un 2. Listo. Ya tenemos un numerador, un denominador, lo cual podemos separar. Primero separemos el diferencial. Bueno, entonces según el orden, U para la derecha, Z para la izquierda. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir. 1 menos Z sobre Z al cuadrado menos 2Z más 2. Y siempre tiene que haber una integral fácil, es de la forma de X sobre X, de Y sobre Y, de U sobre U. Integramos. La fácil y la que le digo que por lo general se hace con sustitución trigonométrica completando cuadrados. A menos que esté cuadrada y de pronto se podría con fracciones parciales. Esta no se puede por fracciones parciales. Y si está uno pero muy de buenas, sustitución simple, que es este caso. Porque arriba prácticamente está la derivada de abajo. Bueno, un múltiplo. ¿Sí? De aquí podríamos decir, ¿qué letra no hemos utilizado? W. 2Z menos 2 por dz. Y arriba tenemos 1 menos z. Ah, eso se puede lograr acá. Si sacamos factor menos 2. Y ahora nos queda 1 menos z. ¿Sí? Entonces, ahí estamos de buenas. 1 menos z. 1 menos z de z. Sustitución simple. ¿Sí? Eso lo voy a hacer de una vez. Ya nos quedó muy simple. Entonces, menos 1/2 de la integral de w sobre w. Que nos da logaritmo natural del valor absoluto de w. Y al otro lado, logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Y ahora, devolverse con mucho cuidadito. Y volvemos a escribir lo que teníamos por acá. Primero, toca reemplazar ese z. Ese z de dónde nació. Ah, de la homogénea. De acá. Z es v sobre u. Z es igual a v sobre u. Pero ¿quién es v y quién es u? Aquí los tenemos. Bueno, me queda más fácil copiarlos acá para mirarlos abajo. Ahora sí. ¿Quién es v? Y menos 3. ¿Quién es u? X menos 1. Listo. Esas son las variables originales. ¿Sí? Y entonces nos quedaría menos 1/2 de lo... Queda como un poquito largo. No, creo que alcanza. Valor absoluto de z al cuadrado. Y menos 3 al cuadrado sobre x menos 1 al cuadrado. Menos 2 veces z. Más 2. Igual al logaritmo del valor absoluto de u. X menos 1. Bueno, y sí, ya casi acabamos. ¿Qué faltaría? Falta mirar dónde usted hizo una división. Y eso fue cuando se hizo las variables separables.
Y eso fue donde hicimos nosotros el despegue. Aquí. Por aquí. Acá, ¿no? Este señor que estaba arriba pasó abajo. Esto lo que acabamos de hacer es válido siempre y cuando z al cuadrado menos 2z más 2 sea diferente de 0. Tocaría mirar qué pasa si es igual a 0. Y lo bueno de aquí me parece es que no pasa nada. Porque este señor tiene raíces complejas. Bueno, porque tenga raíces complejas no quiere decir nada, ¿no? Simplemente que usted no lo puede despejar. ¿Sí? Esta expresión igualada a 0 es esto, ¿no? Igualado a 0. Ahí así podría llegar a ser solución. Es simplemente usted se va a la variable original, que eso va a quedar muy, muy raro. Ya la pregunta ¿es solución? Está difícil. ¿Cómo reemplazar ese señor en esta ecuación? La única que va así como medio trabajable es que usted haga, la vea como una función de dos variables, haga derivada parcial, tipo cálculo multivariable, y que de una vez llegue a esta expresión. Porque el resto no veo qué se puede hacer ahí para reemplazar. Algo muy, muy complicada. Despejar la y no es factible. ¿Cómo despejamos la y? Entonces sería derivar implícitamente tipo cálculo multivariable, encontrar el de y de x y estar de buenas que al hacer la operación, el de y de x justo nos quede esta expresión. Dice uno, ay, sí es solución. El problema es que no quede eso. Eso no quedará con la duda. Bueno, esa la dejo de tarea. Para que ustedes la miren. Bueno, con eso terminamos variables separables.